Historia. But at the table of brotherhood, I have a dream. Перотести темпору. Капиталисты стараются посеять и раздеть вражду между рабочими расами. Democracia es la puerta abierta para el trabajo libre. Lux veritatis. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe. Vitam memoriae. Que hablen bien, qué bueno. Y si hablan mal, qué bueno. La cuestión es que hablen de ti, aunque sea mal. President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Magistra vitae. Bienvenidos a Magistra Vitae, mi podcast de historia, misterios y curiosidades del pasado. Este espacio es un puente que cruza el río del tiempo y juntos caminaremos tratando de poner nuestros pies sobre las huellas del pasado para viajar hacia atrás y pensar sobre las consecuencias, los motivos y las razones del presente. Ya lo dijo Cicerón, la historia es testigo del tiempo, luz de la verdad, vida de la memoria, la maestra de la vida. En este capítulo vamos a hablar de un fenómeno extraordinario, la levitación. ¿Es posible que una persona desafíe las reglas de la gravedad y se eleve en el aire? ¿Quién no ha visto magos como David Copperfield haciendo el truco? O en alguna peatonal, un muchacho con turbante sentado sobre una alfombra apenas sostenido por un palo mientras parece flotar en el aire. ¿Y cómo olvidar a Linda Blair en esa obra de arte del terror, El exorcista, elevándose sobre la cama con los brazos en cruz, mientras el padre Merrin recita las palabras del ritual? El cine, a esta altura, nos ha dado muchas levitaciones dignas de un ranking. Una que me gustó mucho fue la de la película Stigmata. Ahora, volviendo al fenómeno que ha sido reportado en distintas culturas a través de todos los tiempos. ¿Qué sabemos de la levitación en términos históricos? Este fenómeno es tan viejo que ya en el año 604 antes de nuestra era, un monje chino llamado Lao Tzu levitaba. Este monje fue el creador del taoísmo, una filosofía que busca la conexión absoluta con la naturaleza para lograr la máxima armonía y obtener longevidad e incluso la inmortalidad. Este fenómeno de la levitación en la antigüedad china fue reportado con frecuencia y hasta se le dio el nombre de Bairi Feishan, que significa volar a plena luz del día. En la Biblia, el Evangelio de Mateo relata cómo Jesús caminó sobre las aguas del mar de Galilea. Un sabio árabe del siglo X, de nombre muy largo, cuyo formato resumido es Al-Masudi y que es considerado el Heródoto de los árabes, nos dejó un relato muy interesante de su viaje a Egipto. Dijo que los enormes bloques usados para construir las pirámides y templos habían sido movidos por unos extranjeros sabios que les dejaron a los egipcios ciertas herramientas, como ser un papiro luminoso y unas varas metálicas con las que conseguían hacer que las piedras levitaran. Para desplazarlas hacia el lugar indicado, montaban a ambos lados del camino unos postes metálicos y luego, con el papiro y las varillas, conseguían que los bloques flotaran por los caminos hacia el lugar indicado. En la América de la Conquista, el cronista español Juan Polo de Ondegardo escribió en sus informes que los sacerdotes de la región de Huarochirí, en Perú, podían volar sobre los árboles, y los comparó con las imágenes de las brujas europeas en los cuadros. Antes que él, en 1573, Cristóbal de Molina, un párroco cusqueño y cronista, también había mencionado estos hechiceros voladores. Y Pedro Sarmiento de Gamboa, un gran explorador y marino, escribió que había uno que se llamaba Antarqui,
que era sacerdote de Tupac Inca y que conseguía volar entre las islas de la costa ecuatoriana. Cosas similares se reportaron también de los chamanes Inuit y Yurok en Norteamérica. Los monjes budistas son famosos por su capacidad extraordinaria de meditación. En el Tíbet se le denomina Lung Gompa a esos que tienen los pies ligeros y que han llegado a niveles superiores de espiritualidad, los que pueden desplazarse por grandes distancias dando zancadas que apenas tocan el suelo. La periodista Alexandra David Neal, una viajera, exploradora, escritora y cantante lírica que vivió en el Tíbet durante 14 años y fue la primera mujer occidental en entrar a la ciudad de Lhasa en 1924, reportó en su libro Magia y Misterio en Tíbet que un día, mientras andaba a caballo con su guía, vio a lo lejos un punto negro que se movía a cierta velocidad. Tomó sus binoculares y descubrió que se trataba de un monje que venía dando unos saltos tan sincronizados y amplios que parecía ser un péndulo. Cuando el monje llegó hasta ella, pudo ver que estaba en trance, que tenía la mirada perdida, que no estaba agitado ni tenía sudor. En cuestión de minutos lo perdieron de vista. Ella relató que en otra oportunidad volvió a encontrar un monje de estas características, pero que en esa ocasión este llevaba cadenas atadas en la cintura, que eran para evitar salir volando durante los desplazamientos. Al parecer, que un cuerpo humano desafíe la gravedad tiene algo que ver con el estado mental y espiritual, algo superior o místico. Es por eso que la Iglesia Católica tiene a su haber una suma importantísima de santos que levitaban mientras estaban en sus oraciones. El primer santo que se registró levitando fue San Francisco de Asís en el siglo XIII. San Francisco se elevaba cuando estaba en contemplación. Entre la enorme cantidad de santos católicos que tuvieron esta capacidad, vamos a mencionar a los más destacados en esto de volar. Santa Teresa de Ávila, una monja carmelita que murió en 1582 y que es doctora de la Iglesia Católica, es sin duda la campeona del lado de las mujeres. Era tan extraordinaria que sus superiores la obligaron a escribir una autobiografía y allí narró lo que se sentía al levitar. Confieso que me produjo un gran miedo. Al principio un miedo terrible. Uno ve cómo se levanta el cuerpo del suelo y aunque el espíritu lo arrastra hacia sí mismo y no se ofrece resistencia, lo hace con mucha suavidad. Uno no pierde el conocimiento. Al menos yo misma he tenido lo suficiente como para permitirme darme cuenta de que estaba siendo elevada. Y no lo dijo ella solamente. El obispo Diego de Yepes, que la conoció bien, dijo que una vez, después de recibir la comunión a través de la reja del convento, la santa comenzó a elevarse. Mientras se agarraba a los barrotes para detener el ascenso, le imploraba a Dios que la bajara. Del lado de los hombres, el ganador por nocaut indiscutido es San José de Cupertino. De este monje, que vivió entre los años 1603 y 1663, se dijo que era muy malhumorado, algo brusco y falto de educación, razón por la cual no lo aceptaron en la orden de los franciscanos en su primer intento. Los capuchinos lo dejaron ingresar, pero lo echaron meses después. La madre, que no lo quería y lo trataba mal, no le permitía volver a su casa. Finalmente, los franciscanos lo recibieron por solicitud de su hermano, a condición de que se dedicara a cuidar el ganado. Con el tiempo, se dieron cuenta que José era un diamante en bruto. Aparte de su gran dedicación como sacerdote, llamó la atención porque entraba en estados de éxtasis cuando estaba en misa. De ahí a que lo vieran levitar fue solo cuestión de días. Sus vuelos están descritos por testigos y son muy abundantes.
Desde elevarse 3 metros para besar una estatua de la Virgen hasta el episodio más famoso, cuando conoció al Papa Urbano VIII. Como era costumbre, al Papa se le besaban los pies, y cuando le tocó el turno a José, este se elevó y quedó suspendido en el aire sobre la cabeza del Papa. Ahí estuvo hasta que el Papa le dio la orden de que bajara. Urbano VIII estaba tan impresionado que dijo que si José moría antes, él testificaría lo que había visto para una causa de santidad. Entonces, parece que en el pasado se levitaba bastante. Ahora bien, ¿qué pasó en épocas más cercanas al presente? La Iglesia Católica sigue aportando excelentes candidatos a nuestro tema. Por ejemplo, Gemma Galgani, una joven italiana que fue santificada en 1903, siendo la primera santa del siglo XX. Gemma, que perdió a su familia cuando era chica y encontró en la religión el sentido de la vida, tuvo estigmas en sus manos, pies y pecho. Sus trances místicos eran cotidianos, así como también los ataques que decía sufrir del demonio que la dejaban en la cama llena de moretones. Aseguraba hablar con Jesús e incluso enviaba cartas que llegaban a destino sin uso del correo. Ella decía que las llevaba su ángel de la guarda personalmente en forma de pájaro. Fue vista por su confesor levitando para besar un crucifijo en la pared. De Italia también era el famosísimo Padre Pío, que murió en 1967. Otro personaje milagroso que una vez salió del confesionario y, viendo la cantidad de gente que se agolpaba para confesarse con él, salió caminando por encima de las cabezas de los presentes. Otro famoso episodio del Padre Pío fue durante la Segunda Guerra Mundial, cuando apareció flotando en las alturas con los brazos abiertos frente a los aviones aliados que estaban por bombardear un depósito de armas alemán cerca de San Giovanni Rotondo. Logró el cometido de que no hicieran ningún daño al pueblo. Como algunos de los pilotos ya habían visto la misma aparición con anterioridad, en esta oportunidad se animaron a relatar lo sucedido. Reportaron al general a cargo, Nathan Twining, que habían visto al monje en el cielo. El general, incrédulo, decidió dirigir él mismo el bombardeo en un segundo intento. Al sobrevolar la zona, también el general vio a la aparición del Padre Pío flotando en el aire con los brazos abiertos. Las bombas cayeron en territorio desocupado y el escuadrón regresó a base sin éxito. Pronto los rumores de que se trataba del milagroso Padre Pío corrían por todas partes. Cuando la guerra terminó, el general fue con algunos pilotos a comprobar si se trataba del mismo monje que habían visto en el aire, como todos decían. Al ver llegar a los hombres, el Padre Pío le dijo al general: Así que eres tú quien quiere acabar con tutti nosotros. Sin embargo, no solo las personas santas pueden levitar. Como decíamos al principio, el cine nos ha mostrado reiterativamente que un poseído no sirve para nada si no puede levitar durante un exorcismo. Si levitar es cosa de santos, ¿también será cosa del demonio? El padre Vincent Lampert es exorcista designado por el Vaticano y pertenece a la archidiócesis de Minneapolis. En un reportaje afirmó que durante un exorcismo, después de los golpes violentos y las obscenidades, la poseída empezó a elevarse en su silla. El sacerdote le atribuyó al demonio el generar esta manifestación para atemorizar a todos los presentes e interrumpir la oración de liberación. Entonces, ¿es la levitación cosa de Dios o del diablo? ¿Qué dice la ciencia al respecto? Las investigaciones relacionadas con el tema se remontan al descubrimiento del vínculo entre la electricidad y el magnetismo. En 1820, Hans Christian Ørsted demostró el resultado de sus estudios haciendo un experimento en público. Colocó un alambre cerca de una aguja magnetizada. Al pasar electricidad por el alambre,
la aguja se movió, desplazándose hacia un costado. De esta forma, demostró que la energía eléctrica generaba un campo magnético circular a su alrededor. Ørsted adhería a la filosofía de Schelling, que sostenía que todos los fenómenos están relacionados entre sí por una única ley absoluta. De esta manera, buscaba unificar las partes de un gran sistema de energías relacionándolas entre sí. Este es el momento en que Lao Tzu, el creador del taoísmo, se revuelca en su tumba y nos dice: Idiotas, ya lo dije yo hace 1000 años. En fin, la levitación magnética tuvo su punto de partida y hoy existen trenes de alta velocidad que usan esta tecnología. Todos los materiales en sí mismos responden a campos magnéticos con más o menos fuerza, siendo atraídos o rechazados. Que dos imanes se rechacen provoca que haya levitación. El cuerpo humano es diamagnético. Esto quiere decir que es superconductor, no repele como lo haría un imán. Por algo tu mamá siempre te dice que no abras la heladera descalzo, porque la electricidad nos pasa como si nada. En cuanto al magnetismo en sí, los campos magnéticos humanos son muy tenues, de unos 9 nanoteslas. Para tener una idea, el campo magnético de la Tierra es de 50.000 nanoteslas. Para que un cuerpo humano desafíe la fuerza de la gravedad, su campo magnético debería ser al menos de 70. Así que, naturalmente y sin contactos VIP en el mundo divino, los mortales comunes no podríamos levitar así nomás. Pero, siempre hay un pero. Hay una empresa suiza llamada Mitras que está desarrollando elementos para que los humanos podamos usar la energía de nuestro cuerpo como batería. Por lo visto, con la energía que liberamos en un día, podríamos hacer funcionar un televisor por 30 horas seguidas. Si tenemos esa capacidad de generar energía dentro de nosotros, y como vimos lo que hacía Oester con la aguja magnética y la electricidad, yo me quedo pensando, nuestro tejido biológico activo produce un campo bioeléctrico. Me pregunto entonces, ¿podría una persona controlar con la mente la producción de energía de manera tal que suba el nivel de los campos magnéticos del cuerpo humano? ¿Puede el cuerpo humano alterar su condición diamagnética mediante éxtasis místicos o altos niveles de espiritualidad o meditación? Estas son algunas de las preguntas que me hago pensando que en la ciencia todo es posible hasta que se refuta la hipótesis. O para decirlo de otra manera, nada es imposible. Me vienen a la mente esas historias de madres que levantan autos para salvar a sus hijos o hazañas inexplicables que somos capaces de hacer los humanos cuando estamos bajo extrema presión. En 2006, investigadores de la Universidad Politécnica del Noroeste en Xi'an, China, lograron hacer levitar pequeños animales como hormigas usando la técnica de la levitación sonora. Si las ondas sonoras tienen la suficiente potencia y son equilibradas, lo que sea que esté en el punto de encuentro queda suspendido en el aire. La levitación. ¿Leyenda? ¿Fraude? ¿Capacidad espiritual? ¿Delirio místico? ¿Señal de la existencia de divinidades superiores? ¿Obra del demonio? ¿Misterio científico? ¿Quién sabe? Quizás en unos años sea la biotecnología quien traiga la solución a este misterio. Quizás mediante un chip debajo de la piel y una app en el celular podamos calibrar nuestra energía eléctrica y magnética de manera tal que podamos salir volando.